Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos las maravillas del reino animal, descubrimos secretos ocultos y, a veces, nos llevamos alguna que otra sorpresa. Hoy vamos a sumergirnos en un documental que, créanme, les va a dejar sin aliento. No es el típico documental de animalitos monos correteando por la sabana. No, no. Hoy vamos a hablar de la dura realidad, de la lucha por la supervivencia, de la fragilidad de la vida y del impacto devastador que los humanos estamos teniendo en nuestro planeta. Vamos a ver imágenes impactantes, algunas incluso pueden ser un poco fuertes, pero creo que es importante que seamos conscientes de lo que está pasando. Antes de que nos adentremos en este viaje, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les apasiona el mundo animal y quieren seguir descubriendo historias increíbles, se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, preparémonos para un documental que nos cambiará la perspectiva. Vamos a hablar de Antropoceno, la era humana. Es un documental que no solo muestra la belleza de la naturaleza, sino que también expone la cruda realidad de cómo la actividad humana está transformando irreversiblemente nuestro planeta. Desde la extracción masiva de recursos naturales hasta la contaminación descontrolada, cada escena nos golpea con la magnitud del problema. No se trata simplemente de ver imágenes impactantes, se trata de internalizar la urgencia de la situación y de entender que el futuro de la vida en la Tierra, tal como la conocemos, está en juego. Imaginen esto, vastas extensiones de selva amazónica, el pulmón del planeta, siendo arrasadas para dar paso a la ganadería y a la agricultura industrial. Árboles centenarios que tardaron décadas, incluso siglos, en crecer, reducidos a cenizas en cuestión de horas. ¿El resultado? Pérdida de biodiversidad, alteración del clima y desplazamiento de comunidades indígenas que dependen de la selva para su supervivencia. Es un ciclo vicioso. La deforestación libera grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, exacerbando el cambio climático. Al mismo tiempo, la pérdida de la selva disminuye la capacidad del planeta para absorber este gas, creando un bucle de retroalimentación negativa. Los animales que dependen de la selva para su hogar y sustento se ven forzados a desplazarse, a competir por recursos cada vez más escasos o, en el peor de los casos, a extinguirse. Comunidades indígenas, guardianes ancestrales de la selva, pierden su hogar, su cultura y su forma de vida. Pero la deforestación es solo la punta del iceberg. El documental también nos muestra la minería a cielo abierto, donde montañas enteras son excavadas para extraer minerales como el cobre y el oro. El paisaje queda devastado, la tierra contaminada y las comunidades locales sufren las consecuencias de la contaminación del agua y el aire. La extracción de minerales requiere el uso de sustancias químicas tóxicas, como el cianuro y el mercurio, que contaminan los ríos y los acuíferos, afectando la salud de las personas y de los animales. Los desechos mineros, a menudo almacenados en represas gigantescas, representan un peligro constante de derrumbe, como hemos visto trágicamente en varios países. La biodiversidad local se ve arrasada, los ecosistemas se destruyen y las comunidades se ven desplazadas y despojadas de sus tierras. ¿Y qué decir de los océanos? La sobrepesca está agotando las poblaciones de peces, dejando a los ecosistemas marinos al borde del colapso. La contaminación por plásticos está asfixiando la vida marina, con tortugas, aves y mamíferos marinos que mueren por ingerir estos desechos. Las imágenes de playas cubiertas de plástico, de animales enredados en redes de pesca abandonadas, son realmente desgarradoras. La sobrepesca no solo agota las poblaciones de peces, sino que también altera la estructura de las redes tróficas marinas, afectando a depredadores y presas por igual. La pesca de arrastre, una práctica común en la industria pesquera, destruye los fondos marinos, dañando los hábitats de muchas especies. Los microplásticos, fragmentos diminutos de plástico que se encuentran en todas partes, desde la superficie del mar hasta las profundidades abisales, se incorporan a la cadena alimentaria, representando un riesgo para la salud de los animales y de los seres humanos. Uno de los momentos más impactantes del documental es cuando se muestra la construcción de represas gigantescas en ríos importantes. Estas represas alteran el flujo natural del agua, inundan vastas áreas de tierra y desplazan a comunidades enteras. Además, impiden la migración de los peces, lo que afecta a toda la cadena alimentaria. La construcción de represas implica la inundación de ecosistemas valiosos, como bosques y humedales, que albergan una gran diversidad de especies. El represamiento del agua altera el ciclo hidrológico,
afectando a las comunidades que dependen del río para su sustento. La migración de los peces, esencial para su reproducción y supervivencia, se ve interrumpida, lo que provoca la disminución de las poblaciones y la pérdida de biodiversidad. Pero no todo es desesperanza. El documental también nos muestra ejemplos de iniciativas positivas, de personas y organizaciones que están trabajando para proteger el medio ambiente y revertir los daños causados por la actividad humana. Vemos proyectos de reforestación, de agricultura sostenible, de energías renovables. Nos muestra que aún hay esperanza, que aún podemos hacer algo para cambiar el rumbo. La reforestación, la plantación de árboles nativos en áreas degradadas, ayuda a restaurar los ecosistemas, a mejorar la calidad del suelo y del agua, y a capturar dióxido de carbono de la atmósfera. La agricultura sostenible, que utiliza técnicas que respetan el medio ambiente como la rotación de cultivos, el compostaje y el control biológico de plagas, reduce la dependencia de fertilizantes y pesticidas químicos, protegiendo la salud del suelo, del agua y de las personas. Las energías renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica ofrecen una alternativa limpia y sostenible a los combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y combatiendo el cambio climático. El documental Antropoceno, la era humana, no es fácil de ver. Es un golpe en la conciencia, una llamada a la acción. Nos recuerda que somos parte de este planeta, que dependemos de él para nuestra supervivencia y que tenemos la responsabilidad de protegerlo. No podemos seguir ignorando la realidad. Tenemos que tomar medidas, por pequeñas que sean, para reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Es fundamental que entendamos que nuestras acciones individuales, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto colectivo. Podemos empezar por cambiar nuestros hábitos de consumo, por reducir el uso de plásticos, por apoyar a empresas que sean respetuosas con el medio ambiente. Podemos informarnos, educarnos y compartir esta información con nuestros amigos y familiares. Podemos alzar la voz y exigir a nuestros gobernantes que tomen medidas para proteger el planeta. Reducir el consumo de carne, optar por productos orgánicos y de comercio justo, comprar productos a granel para evitar envases, reutilizar y reciclar, usar el transporte público o la bicicleta en lugar del coche, ahorrar energía en casa. Son solo algunas de las acciones que podemos tomar en nuestra vida diaria para reducir nuestro impacto ambiental. Informarnos sobre los problemas ambientales, participar en debates y manifestaciones, apoyar a organizaciones que trabajan por la protección del medio ambiente, son formas de alzar la voz y exigir a nuestros gobernantes que tomen medidas para proteger el planeta. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Si trabajamos juntos podemos construir un futuro más sostenible, un futuro en el que la humanidad y la naturaleza puedan coexistir en armonía. La clave está en la colaboración, en la cooperación entre individuos, comunidades, empresas y gobiernos. Necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio en nuestros valores y prioridades. Necesitamos dejar de lado la idea de que el crecimiento económico ilimitado es posible en un planeta finito. Necesitamos adoptar un modelo de desarrollo que sea sostenible, equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Otra escena que me impactó profundamente fue la que mostraba el deshielo de los glaciares en Groenlandia. Ver esas enormes masas de hielo derritiéndose a un ritmo alarmante es una clara señal de que el cambio climático es una realidad y que sus consecuencias son devastadoras. El aumento del nivel del mar, las inundaciones, las sequías, los fenómenos meteorológicos extremos son solo algunas de las consecuencias del deshielo de los glaciares. El deshielo de los glaciares no solo contribuye al aumento del nivel del mar, sino que también afecta a la disponibilidad de agua dulce para millones de personas que dependen de los ríos que se alimentan de estos glaciares. Las inundaciones costeras, la erosión de las costas y la salinización de las tierras cultivables son algunas de las consecuencias del aumento del nivel del mar. Las sequías, los incendios forestales y las olas de calor son algunos de los fenómenos meteorológicos extremos que se están volviendo más frecuentes e intensos debido al cambio climático. Y no podemos olvidar la acidificación de los océanos, causada por la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. La acidificación está afectando a los arrecifes de coral, que son uno de los ecosistemas más diversos y productivos del planeta. Los arrecifes de coral están muriendo, lo que tiene un impacto devastador en la vida marina y en las comunidades humanas que dependen de ellos. La acidificación de los océanos dificulta la formación de los esqueletos de coral, lo que los hace más vulnerables al estrés y a las enfermedades. La pérdida de los arrecifes de coral tiene un impacto en la biodiversidad marina, en la pesca y en el turismo.
El documental también nos muestra la contaminación del aire en las grandes ciudades, donde millones de personas están expuestas a niveles peligrosos de contaminación. La contaminación del aire causa enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas y cáncer. Es una amenaza silenciosa que afecta a la salud de las personas y al medio ambiente. Las emisiones de vehículos, la quema de combustibles fósiles y las actividades industriales son las principales fuentes de contaminación del aire en las ciudades. La contaminación del aire afecta especialmente a los niños, a los ancianos y a las personas con enfermedades respiratorias preexistentes. Pero como dije antes, no todo es negativo. El documental también nos muestra ejemplos de soluciones innovadoras que están siendo implementadas en todo el mundo. Vemos proyectos de captura de carbono, de agricultura regenerativa, de energías renovables. Nos muestra que hay esperanza, que podemos encontrar soluciones para los problemas ambientales que enfrentamos. La captura de carbono, que consiste en extraer el dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo de forma segura, es una tecnología prometedora para mitigar el cambio climático. La agricultura regenerativa, que se basa en principios de la ecología y la sostenibilidad, ayuda a restaurar la salud del suelo, a aumentar la biodiversidad y a capturar carbono de la atmósfera. Las energías renovables como la solar, la eólica y la geotérmica ofrecen una alternativa limpia y sostenible a los combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y combatiendo el cambio climático. Es importante que seamos conscientes de que el tiempo se agota. No podemos seguir postergando las acciones necesarias para proteger el planeta. Tenemos que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. La ventana de oportunidad para evitar los peores impactos del cambio climático se está cerrando rápidamente. Necesitamos una acción urgente y decidida por parte de todos los sectores de la sociedad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger los ecosistemas y adaptarnos a los cambios que ya son inevitables. Este documental es un llamado a la acción para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el planeta y a tomar medidas para reducir nuestro impacto ambiental. Nos recuerda que somos parte de la solución y que juntos podemos construir un futuro más sostenible. Es fundamental que entendamos que el futuro del planeta está en nuestras manos. En resumen, Antropoceno, la era humana, es un documental impactante que nos muestra la cruda realidad de cómo la actividad humana está transformando nuestro planeta. Nos muestra la deforestación, la minería a cielo abierto, la sobrepesca, la contaminación por plásticos, el deshielo de los glaciares, la acidificación de los océanos y la contaminación del aire. Pero también nos muestra ejemplos de iniciativas positivas, de personas y organizaciones que están trabajando para proteger el medio ambiente y revertir los daños causados por la actividad humana. Es un llamado a la acción para todos nosotros, para que reflexionemos sobre nuestro papel en el planeta y tomemos medidas para reducir nuestro impacto ambiental. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció el documental? ¿Qué acciones están tomando ustedes para proteger el medio ambiente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas tomen conciencia sobre este tema y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.